da mucho gusto, hermano, que haya dedicado este tiempo, este espacio. Es el mejor tiempo que podemos dedicar los cristianos, y también el que usted está en el mejor lugar. Esta predicación yo le he titulado La Navidad desde la perspectiva de Dios. La Navidad desde la perspectiva de Dios. Regularmente el ser humano, el mundo intelectual, celebra la Navidad de distintas maneras, quizás con una cena, quizás con una convivencia, preparando regalos, etcétera. Y los cristianos un poco más temerosos de Dios, preparamos un culto, un servicio, y de alguna manera hacemos un esfuerzo para hacerlo lo mejor posible, de tal manera que Dios sea glorificado. Pero todo eso que le he mencionado es la perspectiva del hombre. Es como el hombre concibe cómo debemos celebrar un acontecimiento tan importante como es el nacimiento de Jesús. Pero también es importante el poder saber cómo Dios percibe la Navidad. Está en la Biblia. Yo he encontrado algo muy importante en la vida cristiana. Hemos hecho tan complejo las Navidades. La palabra Navidad, en principio de cuentas, significa nacimiento. Es una palabra de latín, natividad, que significa nacimiento. Y cuando hablamos del nacimiento, no hablamos del nacimiento que encontramos ahí con figuras. No, eso es después del siglo VI. No, hablamos del nacimiento de Jesús. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos de un acontecimiento muy importante que los cristianos lo hemos hecho tan complejo y tan difícil a veces de entender y de realizar. Es muy sencillo el darle un sentido a la Navidad desde la perspectiva de Dios, porque todo lo que realizamos de alguna manera se termina. Por ejemplo, las nochebuenas que tenemos aquí, que son muy bonitas, pasarán los días, semanas o meses y se van a secar. El regalo que podamos intercambiar o regalar se va a terminar. Las esferas que tenemos ahí, llegará un tiempo que se van a romper y dejarán de funcionar. Pero lo importante es de que tengamos y que entendamos qué dice Dios en relación al significado desde la perspectiva de Dios en lo que es la Navidad. ¿Qué es lo que realmente nos da esperanza en este tiempo del año, hermanos? ¿Qué es lo que nos da gozo sobre la tristeza que el hombre vive? ¿Qué es lo que nos ayuda a sobreponernos cuando nos sentimos solos en el tiempo de fin de año? ¿Qué es lo que nos quita ese temor o ansiedad que produce llegar a un fin de año? ¿Será realmente lo que hacemos? La respuesta es no. El que puede darte esperanza en este tiempo y todo el año se llama Jesús. El que puede darte gozo sobre la tristeza es Jesús. Y el que te puede ayudar en tu soledad no son los regalos, ni las cenas, ni la cantidad de gente que venga. No, el que podrá ayudarte en todo momento es Jesucristo. Ese es lo sencillo de la Navidad, hermano. Hemos leído un pasaje que está en el primer capítulo, pero vamos al capítulo 2. Y quiero que subrayen el capítulo 1, versículo 23, el nombre Emmanuel. En el versículo 21 del capítulo 1, el nombre Jesús. Y en el 25, voy a leer el capítulo 2 de Mateo, que es la segunda cita que le di. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey? También subraya esa palabra. De los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Quiero compartir, también subraya la palabra Cristo, quiero compartir esta tarde con ustedes en el mensaje 4 títulos que se le da a Jesús en estos 2 pasajes. Número 1, se le da el título de Jesús. Se le da el título de Emmanuel, de Rey y de Cristo. Todos estos títulos son atribuidos a Jesús, al niño que nacía y que venía a este mundo a cambiar la historia de la humanidad. 4 títulos que encontramos. En primer lugar, vamos a considerar el Jesús, que está en Mateo 1:21 y versículo 25.
Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva. Y a eso vino Jesús, a darnos salvación. Él no vino a darnos éxito. Él no vino a hacernos gente importante. Él vino a darnos salvación. Pero esa salvación que Dios nos da es muy importante entenderla a la luz de la palabra. La palabra Jesús o Yeshua en el hebreo se repite 700 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre haciendo referencia a que Dios vino a darnos salvación. Déjenme le doy algunos ejemplos. Lucas 2:11, no lo busque, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La realidad del nacimiento de Jesús es que entendamos desde la perspectiva de Dios que Él vino a darnos salvación. Y dentro de la salvación que Dios vino a darnos, Él vino a perdonar nuestros pecados, porque no hay salvación si no hay perdón de pecados, hermano. Esta hora Dios quiere que entendamos eso. Dice el versículo 21 de Mateo 1, y llamará su nombre Jesús. ¿Me ayuda a leer esta siguiente parte? Porque Él salvará. Es decir, el propósito desde la perspectiva de Dios cuando viene a esta tierra haciéndose hombre, vino a perdonar, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto es muy importante que Dios quiere que entendamos, hermanos. El perdón de los pecados es el resultado primario de la salvación. Y tenemos que entenderlo desde la perspectiva de nuestro Dios. Hechos 3:78 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y esto es muy importante entenderlo, que la Biblia nos habla que hablar del nacimiento de Jesús tiene que ver con salvación y que recibimos perdón de nuestros pecados. Vamos a ver dos citas. Salmo 103:12, esto sí búsquelo, hermanos. Cuando encontramos en la Biblia que el nacimiento de Jesús y el nombre que recibiría Jesús, Dios salva, Salmo 103, versículo 12. La palabra perdonar significa apiemi, enviar, despedir. Y dice el Salmo 103:12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿qué dice? Nuestras rebeliones. El salmista expresa que el que Dios nos perdone tiene con que Él perdonó nuestras rebeliones. Mire, aunque estemos en una iglesia y leamos la Biblia y tratemos de ser buenos cristianos, llega momentos en la vida en los cuales somos rebeldes. No obedecemos a Dios. Hacemos un esfuerzo por hacerlo, pero llega un momento en el cual nosotros llegamos a esa rebeldía, pero Dios nos ha perdonado y dice que lo hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 44:22, una cita más. Qué importante realidad es que Jesucristo vino al mundo para perdonar el pecado. Dice Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, dice el profeta Isaías 750 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. ¿Qué es lo que significa, hermanos? Que cuando llegamos a un lugar como este y hablar de la Navidad tiene que ver que por muy mal que tu vida esté, por tantos errores que hayas tenido, hay perdón en Cristo Jesús. Te puedes sentir solo, te puedes sentir decepcionado, pero encontramos el perdón en Cristo Jesús. No importa qué sombría o qué difícil sea este fin de año, porque existe la posibilidad de los muchos que se congregan en las iglesias, que aunque estén en un culto, están pasando un momento muy difícil. Pero la esperanza que Dios nos da en cada vez que llegamos a un fin de año es que hay perdón en Cristo Jesús. Porque a eso vino Jesús, a darnos salvación y perdonar nuestros pecados. El segundo título que encontramos está en Mateo 1:23, que se le adjudica
al niño que nacía. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. El segundo título que se le adjudica al niño que nacía es Emmanuel, y ahí dice que traducido es Dios con nosotros. Lo que está citando Mateo es Isaías 7:14. Búsquelo. Mateo está citando el pasaje del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, pero es muy importante entender el contexto que estaba viviendo el profeta Isaías. Recordemos que Isaías, Dios lo levanta en un momento importante en la vida espiritual de Israel, ya que Israel estaba siendo rebelde y idólatra para con Dios. Y Dios envía al profeta Isaías en un momento muy importante. Una vez más, le repito, Mateo cita Isaías 7:14. El contexto del capítulo 7, versículo 14, hermanos, es de que en el reinado de Acaz fue hijo del rey Usías. Usías fue un gran rey, pero su hijo no fue así. Su hijo fue muy idólatra. Levantó altares a la idolatría y hizo que Judá se volviera detrás de los ídolos. Acaz fue un rey perverso. Acaz fue un rey que siempre llevó a Israel como pueblo a la apostasía. Y ese es el contexto. Un rey que lleva a un pueblo a la idolatría y a la rebeldía. Y en ese momento difícil Dios levanta al profeta Isaías y le dice: ve y habla con Acaz. Porque en ese momento, de igual manera, Acaz, uno de los grandes desastres, por decirlo así, que hizo Acaz, es que volvió a instituir o a reinstituir el culto a Moloc, que consistía en hacer el ídolo de Moloc con sus manos extendidas hechas de hierro. Se ponía fuego abajo y se ponían esos brazos de ese ídolo al rojo vivo y ofrecían a los recién nacidos en sacrificio a Moloc. Y Acaz instituyó una vez más el culto a Moloc. Cantidad de recién nacidos eran ofrecidos a este ídolo. Y cuando sucede eso, de igual manera o casi similar, se levantan dos reyes, Resín y Peca, sirios, que querían hacer alianza con Acaz. Y entonces en ese momento Acaz es seducido por estos reyes, los cuales quieren hacer alianza con él. Y Dios envía al profeta Isaías y le dice: ¿sabes qué, Isaías? Ve y habla con el rey Acaz, que no haga eso. Ese es el contexto de lo que estamos viendo en Isaías 7:14. Y fue en ese momento en el cual Dios envía a Isaías a Acaz para reprenderle y decirle que además de su idolatría y rebelión que estaba llevando al pueblo a hacer alianza con esos reyes, no era correcto. Pero ¿qué cree que pasó con Acaz? Negó escuchar la voz de Dios a través del profeta Isaías y dijo no. Y a raíz de ese momento, entonces se escribe este pasaje. En ese contexto, cuando Acaz desiste y no hace caso a la voz del profeta, donde Dios le está hablando a que no haga alianza, en ese momento Dios dice estas palabras que están en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes, que dice, será abandonado. Lo que significa la palabra Dios con nosotros o Emmanuel, significa la palabra que Dios le dice al pueblo: Dios ha prometido no abandonar a Israel. Cuando encontramos en la Biblia Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Dios ha prometido jamás abandonar a su pueblo. Jesús lo dijo así: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Hablar de Emmanuel en el pasaje y particularmente en este año es que todos te pueden abandonar, te pueden decepcionar, pero Dios ha prometido que Él estará contigo y que nunca te va a dejar. La perspectiva de Dios en relación a Emmanuel es de que Él nunca va a abandonar a su pueblo. Dios vive entre nosotros, Dios se hizo hombre y vino a esta tierra, y la verdadera Navidad tiene que ver con que Dios estará siempre con nosotros, hermano. Me da mucho gusto verlo a usted en este lugar, porque sabe que entre más ocupados estamos en actividades, a veces nos sentimos más solos, ocupados. Pero hermoso es saber que Dios está con nosotros. Por eso es importante congregarnos. La palabra de Dios nos habla de un momento sumamente importante. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 7, para entender aún más qué significa ese título que recibió Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos habla acerca de Jesús, que Él sería misericordioso. Si podemos encontrar misericordia esta tarde es en Jesús. Y vea cómo lo dice el 18: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, ¿me ayuda a leer? Para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso es saber que en este tiempo tan difícil, en el cual las emociones del ser humano muchas veces nos llevan a sentirnos solos, la palabra de Dios dice que Emmanuel está para socorrernos cuando más necesitados nos sentimos. Jesús está para darnos socorro y ayuda cuando más solos nos sentimos. Y mira, hermano, todos los seres humanos, aún los cristianos mismos, experimentamos la soledad. Aunque tengamos el apoyo de los demás, llega un momento que nos sentimos solos, quizás incierto a lo que pasará mañana, pero dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados o a los que son puestos en pruebas. Hablar de la Navidad es de que Dios vino y darnos paz y darnos bendición a cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a regresar a Mateo capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver el tercer título que se le da a Jesús. Dice Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, dicen los magos, ¿a qué? A adorar. La palabra rey nos habla de un término en el cual Jesús establece un gobierno sobre su pueblo. Nosotros tenemos a veces de manera equivocada la perspectiva de Dios en cuanto al título de que Jesús es rey. Mire cómo lo expresa Juan capítulo 18, versículo 36. Búsquelo conmigo, hermano. Juan 18:36. Cuando Jesús recibe el título de rey, habla de un rey que gobierna un pueblo. Pero Jesús dice que su gobierno es distinto. Y dice Juan, el contexto de Juan 18:36 es cuando Jesús es entregado y está frente a Pilato. Y dice el 36, respondiendo Jesús: mi reino, ¿qué dice? Hasta ahí, hermanos. Hablar de la Navidad es que Dios nos recuerda que usted y yo estamos de paso. Hablar de el rey de Jesús como rey, y cuando Jesús enfatiza: mi reino no es de este mundo, es decir, el reino de Jesús es un reino espiritual. ¿Sabe que en esta época del año es cuando más nos aferramos a las cosas terrenales y sufrimos por ellas? Porque deseamos con mucho anhelo que lo que tenemos sea por siempre, pero no, estamos de paso.
Nuestra vida es por un tiempo en esta tierra. ¿Y qué más desearíamos nosotros de que pudiéramos estar, por ejemplo, con nuestros hijos toda la vida? Pero Jesús dice, mi reino no es de esta tierra. Si tú eres un hijo de Dios, hoy Dios nos recuerda, estás de paso. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es enseñarle a confiar en Jesús y que su reino es espiritual, no es de este mundo. Sufrimos mucho como cristianos cuando enfatizamos una prosperidad y una estabilidad en el aquí y en el ahora. No, Jesús dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hablar de la Navidad y de Jesús como Rey es que estamos de paso, iglesia. Celebramos un acontecimiento importante, pero vamos a una eternidad. Sé consciente de eso. Lo mejor que podemos regalar a nuestros hijos, a nuestra familia, es enseñarles a confiar en un Jesús que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe que cuando vemos y revisamos nuestra vida a esta palabra, hermanos, nos damos cuenta que estar en este lugar es el mejor lugar? Jesús dijo, mi reino no es de aquí. Celebrar la Navidad va mucho más allá de convivir y disfrutar un tiempo con la familia. Es enseñarle a confiar en un Cristo que vive hoy, mañana y por siempre. Jesús se lo dijo a Pilato, yo no soy de aquí, mi reino no es de aquí. Hablar del sentido de la Navidad es prepararnos para un día estar con nuestro Dios. Hoy celebramos. ¿Sabe? Yo pensaba mucho cuando venía para acá en este momento. ¿Cuántos estuvimos este martes el año pasado? Algunos no están. Hoy hay alguien que no estuvo el año pasado. Pero yo no sé si el siguiente año, 2017, estaremos aquí los que estemos, los que estamos hoy. Pero lo cierto es que Jesús estará, hermanos. Confiemos en Él. El último título que encontramos es Cristo. Está en Mateo 2:4. Dice Mateo 2:4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer, ¿quién? El Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, el ungido, es un término griego. Y habla de un Mesías que refleja un derecho de gobernar y de tener autoridad y soberanía. Pero lo más importante dentro de este Mesías es de que Él prometió dar algo muy importante, y es vida, hermanos. Vamos a ver algunas citas. Juan 11:25. Hablar de Cristo como Mesías es hablar de aquel donde proviene la vida, vida física y vida espiritual, hermanos. Dice Juan 11:25, en ese sentido, en esa línea. Le dijo Jesús, es el tiempo en el cual Jesús expresa estas palabras. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? La esperanza que nos ofrece Jesús o Dios cuando recordamos la Navidad es de que sobre la muerte y sobre la enfermedad hay vida en Jesús. Celebrar la Navidad está en este tiempo y recordar que vino un Cristo es de que Él vino a darnos vida, dice el texto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿me ayuda a leer? Cuando uno pasa la experiencia de ver a un familiar o alguien que parte de esta tierra, aunque seamos cristianos, sentimos dolor y tristeza, porque nos acostumbramos a ver una persona por muchos años. Y eso, aunque sabemos de que tenemos en Dios esperanza, no dejamos de sentir el dolor y tristeza. Pero hay una promesa hermosa que cuando hablamos de Cristo como el que nació, dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay una esperanza.
Cada vez que lleguemos a un 24, a un 25, o que se hable del nacimiento de Jesús, es encontrar el sentido de que si llega el momento que un día yo parta de esta vida, viviré con Él por la eternidad. Esa es la perspectiva de Dios. Hablar del nacimiento es hablar que el pueblo que confía en Jesús no morirá eternamente. Vamos a Juan 14, 19, hermanos. Juan 14, 19. Es muy importante que esta tarde podamos recibir esta palabra de nuestro Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también, ¿qué dice? Viviréis. Cuando la Biblia registra dónde iba a nacer el Cristo, hablaba de la esperanza, o habla de la esperanza que produce confiar en un Cristo, en un Mesías, en un ungido vivo. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una palabra categórica que Jesús nos habla a aquellos que hemos creído, hermanos. Somos un pueblo con esperanza, somos un pueblo que tiene esperanza en Jesús, que lo que hacemos no es en vano, sino que alimenta nuestra vida, que un Dios prometió venir a esta tierra y vino y se hizo hombre y nos da ahora la esperanza de vivir por la eternidad. Este cuerpo que tenemos, pasan los años y comienza a enfermarse. Comenzamos a emblanquecer y a darnos cuenta que los años nos están llegando. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso es importante reunirnos. Quiero concluir con una cita que está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hablar de la Navidad es muy simple y muy sencillo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Que este día que hoy nos reunimos, 26 de diciembre del 2016, podamos encontrar lo sencillo que implica la Navidad. Primero, Jesús vino a salvarnos. Segundo, Dios con nosotros. Dios prometió nunca abandonarnos y nunca dejarnos. Jesús es Rey, estamos de paso en esta tierra. Número 4, Jesús es Cristo. Él vino para darnos vida hoy, mañana y siempre. Y al final ese mismo Cristo, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. No quite su mirada de Jesús, hermano. Sí, es buena la convivencia, es un buen momento el convivir como familia, es bueno. Pero ¿sabe qué? No quite su mirada de Jesús. Tenga un tiempo hermoso, si va a regalar algo, pero no quite su mirada de Jesús. Que puede estar muy ocupado y lo invitaron a muchas fiestas, a muchas cenas, a muchas convivencias, pero no quite su mirada de Jesús. No quitemos, dice a Hebreos, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. Hoy y cada vez que Dios le conceda llegar a festejar la Navidad, hermanos, no quitemos nuestros ojos de Jesús. Es lo más importante. Porque la gente que usted lo invite, se acabó la cena. La gente, a donde usted vaya, se acabó la invitación. ¿Y luego qué sigue? Lo que sigue es Jesús. Por eso yo le decía a usted, me da gusto verlo aquí. Porque sabe que vino a que Jesús le hablara.